biología hemos escuchado muchas veces oír hablar del ave fénix. Decimos que es un ave que muere permanentemente y que de su muerte, de sus cenizas, vuelve a resurgir. Y esa es una expresión, esa figura nosotros la hemos utilizado para hablar de todas aquellas personas que son resilientes y que son capaces de resurgir incluso de su propia ceniza. Cuando una persona es capaz de salir adelante en medio de las crisis y de las dificultades, cuando somos capaces de convertir las crisis en oportunidades, cuando somos capaces de entender que una crisis no es el fin de una historia y que la crisis no es definitiva y que la crisis no define absolutamente nada, que la crisis es sencillamente un proceso de purificación que necesitamos hacer todos en nuestra vida. Todas las experiencias necesitan acrisolamiento. La palabra crisis viene de crisol. Y crisol es ese recipiente pequeño donde se echa el oro y se le somete al fuego para poderlo purificar. De los crisoles vienen las crisis. Las crisis son siempre purificatorias. La crisis, para que usted lo entienda, nunca es algo malo. Nunca. Lo que pasa es que nosotros utilizamos la palabra crisis como si fuera una cosa negativa y resulta que no. Miren, en nuestra vida todo necesita crisis, todo necesita acrisolamiento, todo necesita purificación. Sus afectos necesitan crisis. Sus relaciones comerciales necesitan crisis, su familia necesita crisis, el trabajo necesita crisis. ¿Sabe cuál es el problema cuando una crisis no viene? Insisto, que como la crisis lo que busca es un proceso de purificación que viene de crisol, y el crisol busca purificar el oro. Cuando uno tiene oro mezclado con otro tipo de metales, lo pone en el crisol, lo somete a fuego, el fuego es capaz de separar el oro verdadero de lo que no es oro. Es decir, el crisol y el fuego quitan lo contaminado que el oro tiene. Donde no hay crisis, no hay descontaminación. Por eso es bueno entender la crisis positivamente, porque toda crisis es un proceso de descontaminación, como revisar ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué hay malo en esto? Hay parejas que nunca hacen crisis y el día en que tienen una dificultad se revientan. Hay parejas que muchas veces han creído siempre que su relación está muy bien y de hecho dicen, nosotros nunca habíamos tenido una crisis, nosotros nunca habíamos estado mal, pero el día en que están mal se revientan. Porque han vivido con una relación que aparentemente estaba buena, pero está contaminada. Y de la contaminación uno no se da cuenta hasta que no aparece la crisis. Por eso vamos a descubrir también en el libro de los Hechos de los Apóstoles la crisis que vivieron los apóstoles después de la resurrección de Jesús. Hubo un momento en la predicación en donde da la sensación de que después de todas las dificultades que ellos tuvieron, cuando a Pedro y a Juan los encerraron después que curaron a aquel paralítico en la puerta del templo, cuando los azotaron, los conminaron, los regañaron, los encarcelaron para que no predicaran más el Evangelio. Cuando uno mira ese tipo de cosas, uno dice, ya aquí está todo definido, ya esto no puede volver a pasar, ya no se puede predicar más. Ya mataron a Esteban, lo apedrearon. Incluso había mucha gente que apoyaba el sacrificio de Esteban, entre ellos Saulo de Tarso, que después se convertiría en Pablo. Entonces uno dice, miren, la persecución es tal, los muertos que estamos poniendo son tantos, que ya mejor dejemos la cosa quieta, decimos nosotros. Vamos a quedarnos quietos y vamos a vivir secretamente cada uno su fe. Y allí donde uno cree
que la crisis desatada va a dar por terminado todo, el Señor, utilizando la figura del ave fénix, hace que de la ceniza resurja todo otra vez con nueva vida. Y fíjense, pasaba una cosa interesante. Tertuliano, un autor eclesiástico de hace muchos siglos atrás, decía que la sangre de los mártires era semilla de los cristianos. Y allí donde mataban a un discípulo de Jesús, la sangre que derramaban hacía que surgieran más y más y más. Es decir, mientras más cristianos mataban, más aparecían. Porque la gente veía el testimonio de estos que estaban dispuestos a entregar su vida por el Evangelio y decían, esto tiene que ser verdad para que éste sea capaz de morir por ello. Porque nadie muere por una mentira. Y por eso, a medida que la sangre de los cristianos se regaba, los cristianos se regaban más todavía. Y aparecían más y más y más y más. De la crisis surgía la oportunidad y de la crisis surgía la purificación. El libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy en el capítulo 11, nos lo narra. En los días en que se habían dispersado en la persecución provocada por la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Esteban había sido muerto en Jerusalén. Los apóstoles estaban concentrados en Jerusalén. Ahora que Esteban muere, se desata una persecución y los discípulos de Jesús se riegan. Y al regarse, se riega el Evangelio. Eso es una crisis convertida en una oportunidad. Lo que Dios suele hacer. Por eso es que Dios las crisis no las evita. Porque Dios permite que las crisis enseñan. El problema es que usted una crisis lo reviente. Ese es el problema. Y que usted no esté dispuesto a aprender absolutamente nada. La gente que no sabe aprender de sus crisis nunca tendrá nada sólido. Hay personas que sostienen una relación, entran en crisis y la revientan. Arman otra relación, entran en crisis y la revientan. Arman otra relación, entran en crisis y la revientan, y así sucesivamente. Nunca tienen nada sólido, siempre están solos, porque no saben cómo sacar de su crisis una oportunidad. Dios a nosotros no nos evita las crisis, pero Dios a nosotros en las crisis sí nos purifica. Cuando la iglesia ha tenido periodos de crisis, que ha tenido muchos a lo largo de toda la historia, en la historia de la iglesia ha habido momentos muy oscuros, muy difíciles, muy complejos. Ustedes saben que hubo una época en la iglesia en que hubo 3 papas, 3 al tiempo, y que cada uno defendía su papado, su pontificado, y cada uno de ellos decía, yo soy el papa legítimo, y el otro, yo soy el otro, el legítimo. Y fue una crisis bárbara. Hubo una época de crisis en la cual la sede del pontificado dejó de ser Roma para ser una ciudad de Francia, Aviñón. El Papa se trasladó de Roma hasta Francia y empezó a vivir en Francia. Y eso fue una cosa muy difícil para la iglesia, una crisis enorme. Y se acabó la iglesia en las crisis. Allí donde salía una crisis, incluso donde había un papa malo, que hubo hace cientos de años papas malos, muy malos, Dios suscitaba santos. Donde sale un malo, Dios suscita un santo. Donde sale un hereje, Dios suscita un santo. Donde sale un enemigo de la iglesia, Dios suscita santos. No es que Dios mate a los herejes,
Porque uno podría decir, la forma de resolver la crisis es que mate a toda esa gente. Dios no resuelve las crisis matando. Dios resuelve las crisis suscitando en medio de la hierba mala, trigo, en medio de la cizaña, trigo. Así es como Dios suele resolver las crisis. Y los apóstoles, con la persecución después de la muerte de Esteban, salieron, se dispersaron, y algunos llegaron a Antioquía, donde predicaban la palabra de Dios, en principio a los judíos nada más, después a los griegos mismos, algo que hasta ese momento era impensable, porque se tenía la creencia de que el evangelio solamente era para los judíos, y Dios suscita en medio de la crisis el discernimiento de que el evangelio no es solamente para los judíos, sino para todos los pueblos, incluso los paganos, los que se llamaban en aquella época los paganos. Ya los griegos tenían sus dioses, tenían muchos dioses, y los apóstoles empiezan a predicar a ellos para convertirlos al Dios verdadero. Y miren cómo sería esta crisis de valiosa, que ellos llegan a Antioquía a predicar la palabra de Dios. Y saben ustedes dónde fue que por primera vez se llamaron a los discípulos de Jesús cristianos. En Antioquía. Allá fue donde cogimos ese título de llamarnos cristianos, los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo. Hasta ese momento, ¿cómo le llamaban a los discípulos de Jesús? El camino. Así le llamaban, los del camino. Y ahora en Antioquía los llaman cristianos. De allá viene nuestro nombre, de una crisis. ¿No creen que eso fue que alguien sentado en un escritorio se le dio por pensar qué nombre íbamos a tener? No. Entonces, las crisis no se maldicen. Las crisis, uno pregunta, ¿qué es lo que hay aquí que purificar? Siempre que usted entre en crisis en su relación con Dios, pregúntese qué es lo que tiene que purificar. Hay algo en su fe que la está contaminando, y eso es lo que hay que purificar. A lo mejor le he estado metiendo a mi fe cosas que no tengo por qué meterla. Siempre, insisto sobre eso y nunca lo voy a olvidar. La crisis es un descontaminante. Eso es una crisis, un descontaminante. Si hay una crisis existencial, que también las hay, que es cuando se pierde el sentido de la vida, uno lo que tiene que preguntarse es, ¿qué estoy haciendo yo que está contaminando el sentido de mi vida? A lo mejor estoy poniendo mi vida por un rumbo que no debe ser, y eso es lo que me tiene a mí en crisis, que estoy caminando por donde no debo caminar. Debo enderezar mi camino. Y cuando hay una crisis de pareja, la crisis de familia, siempre la pregunta es, ¿qué hay en mi familia que esté contaminando esto? Y muy seguramente uno va a encontrar que uno está haciendo cosas y que tiene actitudes muy nocivas y muy venenosas, que hay cosas que yo estoy haciendo, que no deberían estar, y que hasta que no deje de hacerlas, hasta que no desaparezcan, la crisis no va a desaparecer. Por eso hay gente que no sale nunca de su crisis, porque creen que pueden seguir haciendo las mismas tonterías que vienen haciendo y que no hay ningún problema, que yo puedo seguir siendo como yo soy, y que lo importante es que yo le regale flores a mi mujer, que con la flor voy a arreglar la crisis, o preparando una comida muy rica voy a arreglar la crisis. No, la crisis no es para ver yo qué le pongo a la relación, porque los crisoles no son para poner cosas, los crisoles son para quitar cosas. Entonces, en la crisis no es a ver qué le voy a poner, la crisis es para mirar qué le voy a quitar.
En el oro que se acrisola no se le mezclan más metales, se le sacan los metales que lo están contaminando y que le hicieron perder calidad. Por eso, una barra de oro de 14 quilates, que puede pesar 1 kilo, cuando se pasa por el crisol, puede quedar pesando onzas, menos de la mitad de 1 libra. Lo que era una barra grande, quedó una barra muy chiquitica. No hubo pérdida, hubo ganancia, porque el oro que ahora tiene, aunque sea menos cantidad, es más puro que lo que tenía. Hay cosas que uno tiene que son muchas, pero están contaminadas. Es mejor tener menos que estén purificadas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.